A continuación podrán disfrutar de una simulación del debate Liberalismo versus Intervencionismo, con Friedrich von Hayek en favor del libre mercado y John Maynard Keynes en favor de la intervención estatal. Así que, comencemos. ¿Cuál es el papel adecuado del gobierno en la economía? El papel del gobierno es ser el estabilizador en una economía inherentemente volátil. Los mercados, por sí solos, no siempre asignan recursos de manera eficiente. De hecho, pueden caer en ciclos destructivos de auge y caída, dejando a millones de personas sin empleo y sin sustento. ¿Es correcto que las personas sufran por los caprichos del mercado? Creo que no. En tiempos de crisis, el gobierno tiene la responsabilidad moral y económica de intervenir, aumentando el gasto público para crear empleos y estimular la demanda. Si las personas no tienen dinero para gastar, las empresas no tienen clientes y la economía entra en un círculo vicioso. Es por eso que propongo que el Estado invierta en infraestructura, educación y proyectos públicos cuando la economía lo necesite. Dejemos que el gobierno haga lo que los individuos no pueden hacer colectivamente en una crisis. John, tu confianza en el gobierno es admirable, pero también peligrosa. El papel del gobierno debe ser limitado, restringido principalmente a garantizar la seguridad, la justicia y la protección de la propiedad privada. Cada vez que el Estado interviene en la economía, interrumpe el orden natural del mercado. Los precios, las ganancias y las pérdidas son las señales que necesitamos para asignar recursos eficientemente. Cuando el gobierno manipula esas señales, crea distorsiones. Permitir que el Estado estabilice la economía solo lleva a un crecimiento descontrolado de su poder. ¿De verdad crees que los burócratas saben más que millones de personas tomando decisiones individuales en el mercado? Además, las intervenciones frecuentemente terminan empeorando las cosas, como vimos con las políticas inflacionarias que llevaron al colapso en Alemania en los años 20. Mi postura es simple. Confía en el mercado, no en el gobierno. ¿Confiar en el mercado? Bueno, si el mercado fuera tan sabio como tú crees, la Gran Depresión no habría ocurrido. ¿Cuántos millones más deben sufrir antes de que admitas que la autorregulación es una fantasía? ¿Y cuántas burbujas deben estallar? Porque los bancos centrales imprimen dinero sin control. No confundas los errores de intervención previa con fallas del mercado. ¿Cómo manejar las recesiones económicas? Es simple. Cuando el sector privado reduce el gasto, el gobierno debe tomar su lugar. Recortar el gasto en una recesión solo profundiza la crisis. De hecho, propongo déficits temporales para financiar proyectos que generen empleo. Esto crea ingresos que luego estimulan el consumo y revitalizan la economía. En otras palabras, hay que encender la caldera para que funcione la locomotora. ¿Recuerdas, Friedrich, que cuando propuse estas ideas en los años 30 ayudaron a muchas economías a recuperarse? Incluso hoy, los datos muestran que cuando los gobiernos invierten durante las recesiones, el crecimiento económico se acelera. ¿Qué propones tú? ¿Dejar que todo colapse y esperar a que mágicamente se arregle solo? John, tus soluciones son como darle más alcohol a un hombre con resaca. Las recesiones no son el problema, son el resultado de un problema anterior. Un exceso de crédito y malas inversiones, a menudo provocadas por políticas gubernamentales. Lo que propones solo perpetúa ese ciclo, generando más inflación y burbujas. En lugar de intervenir, debemos permitir que las recesiones hagan su trabajo. Es un proceso doloroso, sí, pero necesario para corregir los errores. Cualquier intento de estímulo artificial simplemente pospone lo inevitable y agrava los desequilibrios. Tus analogías son creativas, Friedrich, pero la gente no puede esperar mientras el mercado se cura. No puedes decirle a alguien sin trabajo y sin comida que todo mejorará en una década. Tu enfoque es insensible, incluso cruel. Y el tuyo es irresponsable. Imprimir dinero y gastar sin control solo destruye la confianza en la economía, algo que hemos visto repetidamente en países como la Argentina kirchnerista, por ejemplo. ¿Eso es lo que quieres para el mundo? ¿Es la inflación peor que el desempleo? La inflación es un riesgo, lo admito, pero prefiero ese riesgo a tener millones de desempleados. El desempleo no solo destruye vidas, sino también el tejido social. Además, si el gobierno interviene correctamente, la inflación puede mantenerse bajo control.
Mi prioridad siempre será garantizar que la gente tenga trabajo, incluso si eso significa aceptar un poco de inflación. John, esa lógica es peligrosa. La inflación no es solo un poco de riesgo. Es una amenaza real que puede arruinar economías enteras. Cuando erosionas el valor del dinero, destruyes los ahorros de las personas, especialmente los más pobres. En Alemania, la hiperinflación de los años 20 casi destruye el país. Tu solución al desempleo es pan para hoy y hambre para mañana. Y tu solución es hambre hoy y más hambre mañana. No niego que la inflación deba controlarse, pero lo que propones solo condena a las personas al sufrimiento inmediato. Al menos yo no juego con la estabilidad económica para ganar votos políticos. A largo plazo, tu enfoque nos lleva al desastre. Ah, el famoso largo plazo de Hayek. Claro, en ese largo plazo todos estaremos muertos, ¿o no? Pues yo prefiero estar muerto que en una de tus economías planificadas. ¿Qué rol juega el mercado en asignar recursos? El mercado es el mejor mecanismo que tenemos para asignar recursos. Es un sistema descentralizado que utiliza la información contenida en los precios para coordinar las acciones de millones de personas. Ningún burócrata puede replicar eso. El mercado es como una orquesta sin director, donde cada músico sigue las señales del otro para crear armonía. Cuando intervienes en el mercado es como si un político mal informado intentara dirigir esa orquesta con un megáfono. ¿Qué obtienes? Caos. Friedrich, tu orquesta sin director suena encantadora, pero ¿qué pasa cuando los músicos tocan mal o cuando uno de ellos decide romper las cuerdas del violín para sabotear a los demás? Los mercados no son perfectos. Son propensos a fallos, monopolios y, lo más importante, a ignorar las necesidades humanas básicas. El mercado puede asignar recursos, pero no siempre lo hace de forma justa o eficiente. Ahí es donde entra el gobierno, para corregir esos errores y garantizar que nadie se quede atrás. ¿Que nadie se quede atrás? Entonces explícame, John, ¿por qué los intentos de los gobiernos de planificar la economía casi siempre terminan con corrupción, escasez y mercados negros? ¿No es el mercado mucho mejor que un comité de políticos con agendas ocultas? Depende. El mercado es bueno asignando recursos, excepto cuando no lo es. Mira, no digo que los políticos sean perfectos, pero prefiero el juicio humano al caos que tú llamas armonía. Prefieres el juicio humano de los políticos. Eso sí que es optimismo, John. ¿Qué importancia tiene la deuda pública? La deuda pública no es el monstruo que algunos creen. Es una herramienta poderosa para estimular la economía, especialmente en tiempos de crisis. Cuando el gobierno pide prestado, invierte en infraestructuras, crea empleos y pone dinero en los bolsillos de las personas. Eso genera crecimiento económico y, eventualmente, mayores ingresos fiscales para pagar esa deuda. ¿Es mejor tener un déficit temporal o dejar que la economía se hunda en una depresión? La respuesta es evidente. Evidente, dices. La deuda pública es una carga que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Cada dólar o euro que el gobierno pide prestado debe ser pagado con impuestos y esos impuestos sofocan la productividad. Además, el gasto gubernamental no crea riqueza, solo redistribuye lo que ya existe. Mira países como Japón, con una deuda pública que supera el 200% del PIB. ¿Eso es lo que consideras sostenible? Pero Japón sigue siendo una de las economías más avanzadas del mundo, ¿no? La deuda es manejable si se utiliza para generar crecimiento. Además, si la economía crece, la deuda se vuelve insignificante en proporción al PIB. Si la economía crece, ese es un gran sí, John. Pero, ¿qué pasa cuando no crece? Entonces te enfrentas a un estancamiento con una deuda inmanejable. Es como tratar de salir de un hoyo cavando más profundo. Bueno, Friedrich, cavar más profundo es mejor que quedarse sentado en el hoyo esperando que la tierra mágicamente se nivele sola, ¿no crees? Prefiero construir una escalera, John, no seguir pidiendo palas prestadas. ¿Son los ciclos económicos naturales o causados por errores humanos? Los ciclos económicos son el resultado de una combinación de factores, pero los errores humanos, especialmente en el sector privado, los exacerban. Cuando los empresarios y banqueros se vuelven demasiado optimistas, crean burbujas que inevitablemente estallan. Mi teoría es que el gobierno debe actuar como un contrapeso, estabilizando la economía cuando las cosas se descontrolan. Es como un termostato en una habitación. Si hace demasiado calor, enfriamos. Si hace demasiado frío, calentamos. John, tus analogías domésticas son encantadoras, pero equivocadas.
Los ciclos económicos no son naturales, sino provocados principalmente por la manipulación gubernamental del dinero y el crédito. Los bancos centrales, al fijar tasas de interés artificialmente bajas, alientan inversiones insostenibles. Es como un faro mal calibrado. Guía a los barcos directamente a las rocas. Entonces, ¿la solución es eliminar el faro? ¿Dejar que los barcos naveguen a ciegas? Los bancos centrales no son perfectos, pero son necesarios para evitar desastres mayores. Claro, y esos desastres mayores son provocados precisamente por las intervenciones de los bancos centrales. Mira la crisis de 2008. Fue el resultado de una expansión crediticia masiva alimentada por la Reserva Federal. Sin esa manipulación, el mercado se habría ajustado por sí solo. ¿Y cuántas quiebras y vidas destruidas más habríamos visto mientras esperábamos ese ajuste milagroso? A veces, Friedrich, es mejor ser pragmático que dogmático. Y a veces, John, es mejor no confiar en quienes piensan que pueden jugar a ser Dios con la economía. ¿Cómo garantizar una sociedad próspera a largo plazo? La clave para una sociedad próspera es la inversión constante en infraestructura, educación y tecnología. El progreso no ocurre por accidente. Necesitamos políticas activas que fomenten el crecimiento. Cuando invertimos en las personas, en su formación y su bienestar, todos ganamos. La prosperidad no solo es posible, sino inevitable con las medidas correctas. John, tu optimismo es contagioso, pero peligrosamente ingenuo. La prosperidad no se puede planificar desde un escritorio gubernamental. Lo que garantiza el progreso a largo plazo es la libertad individual y la competencia. Si permitimos que las personas persigan sus propios intereses en un marco de reglas claras, la sociedad prosperará por sí sola. Mira, Silicon Valley, ¿crees que su éxito fue resultado de políticas públicas o del ingenio humano que floreció en un entorno de libre mercado? Interesante ejemplo, Friedrich. Pero Silicon Valley también se benefició de enormes inversiones públicas en investigación y desarrollo, especialmente en tecnología militar. ¿Deberíamos ignorar eso? No lo ignoro, John, pero esos éxitos no justifican que el gobierno se convierta en el principal motor de la economía. Es como atribuirle el mérito de una cena gourmet al fabricante del cuchillo en lugar del chef. Si el chef tiene que trabajar con cuchillos de plástico, no importa qué tan bueno sea. La cena será un desastre. ¿Debería el gobierno regular los precios y salarios? Absolutamente no. Regular precios y salarios es como tapar una olla a presión. Tarde o temprano explota. Cuando fijas un precio artificialmente bajo, creas escasez. Cuando impones un precio alto, creas excedentes. Lo mismo ocurre con los salarios. Déjame darte un ejemplo reciente. En la Argentina kirchnerista, los controles de precios terminaron generando mercados negros y desabastecimiento masivo. Friedrich, nadie está sugiriendo controles rígidos como solución universal, pero hay momentos en los que la intervención es necesaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos países establecieron controles de precios para evitar la inflación descontrolada y garantizar que los recursos esenciales fueran accesibles para todos. Y esos controles solo fueron sostenibles porque estaban respaldados por coerción estatal masiva. ¿Realmente quieres defender políticas que requieren esa clase de intervención autoritaria? Si la alternativa es el caos económico y la desigualdad extrema, entonces sí. A veces el remedio amargo es necesario para salvar al paciente. John, tu medicina siempre parece tener efectos secundarios permanentes. Y tu solución es dejar al paciente en cama y esperar que se cure por arte de magia. ¿Es posible planificar el futuro económico? Planificar el futuro económico no significa controlar cada aspecto de la economía, sino establecer un marco que minimice las incertidumbres y garantice estabilidad. Por ejemplo, políticas fiscales y monetarias bien diseñadas pueden suavizar los ciclos económicos y prevenir crisis profundas. Planificar el futuro económico es un oxímoron. Nadie, ni siquiera los más brillantes economistas, puede prever todas las complejidades del mercado. Cuando los gobiernos intentan planificar, solo crean rigideces y desperdician recursos. Mira la caída del bloque soviético. Fue un experimento en planificación centralizada que terminó en desastre. No me compares con los soviéticos, Friedrich. Estoy hablando de ajustes estratégicos, no de planes quinquenales. Incluso en empresas privadas, los ejecutivos planifican el futuro. ¿Por qué no podría hacerlo el gobierno? Porque el gobierno no tiene la misma piel en el juego que un empresario.
Si un ejecutivo se equivoca, pierde dinero. Si un burócrata se equivoca, lo pagamos todos. Esa es una diferencia fundamental. Entonces, ¿prefieres la improvisación? ¿Navegar sin mapa? Una economía necesita dirección, incluso si el destino exacto no está claro. Prefiero confiar en los mapas de millones de individuos tomando decisiones descentralizadas, no en un solo cartógrafo arrogante que cree conocer el camino. Bueno, Friedrich, solo espero que tu barco descentralizado no termine encallando porque nadie decidió verificar el faro. Y yo espero que tu mapa gubernamental no esté hecho con tinta que se corre al primer contacto con la realidad. ¿Qué es más importante, el corto plazo o el largo plazo? En el largo plazo, todos estaremos muertos. No lo digo como una broma, sino para enfatizar que las personas viven en el presente. Si ignoramos los problemas inmediatos en nombre de un futuro incierto, condenamos a generaciones enteras. Las crisis económicas no esperan por soluciones a largo plazo. Requieren respuestas rápidas y efectivas. Y esa es exactamente la raíz del problema, John. Al enfocarnos tanto en el corto plazo, hipotecamos el futuro. Las soluciones inmediatas suelen ser parches que generan problemas mayores más adelante. ¿De qué sirve rescatar el presente si condenamos el mañana? Friedrich, ¿de qué sirve hablar del mañana si el hoy está en llamas? Cuando una casa se incendia, no esperas a que llegue un arquitecto a rediseñar el edificio. Tomas el extintor más cercano y apagas el fuego. De acuerdo, pero si usas demasiada agua, podrías inundar los cimientos y causar más daño. El equilibrio es clave. Y tu enfoque muchas veces ignora ese riesgo. Lo que ignora tu enfoque, Friedrich, es que una economía inactiva hoy no produce la prosperidad del mañana. Sin estímulos ahora, no habrá cimientos que salvar. ¿Qué causó la Gran Depresión y cómo debería haberse manejado? La Gran Depresión fue causada por una falta de demanda agregada, exacerbada por una política monetaria desastrosa y un exceso de austeridad. En lugar de estimular la economía, los gobiernos redujeron el gasto, agravando la crisis. La solución era obvia: invertir masivamente en proyectos públicos para reactivar la demanda y devolverle el empleo a la gente. Tu diagnóstico, John, confunde los síntomas con la enfermedad. La Gran Depresión fue resultado de un ciclo crediticio insostenible provocado por la intervención gubernamental y la manipulación de tasas de interés. Inflar la demanda artificialmente solo hubiera prolongado la burbuja. Lo que necesitábamos era permitir que los mercados se ajustaran por sí solos. ¿Ajustarse por sí solos? Friedrich, la gente estaba literalmente muriendo de hambre. Decirle a una familia sin ingresos que espere a que el mercado se ajuste es cruel e impráctico. Los mercados no sienten empatía. Y los gobiernos, con sus rescates y programas insostenibles, solo posponen el sufrimiento en lugar de resolverlo. Lo que los políticos no entienden, John, es que intervenir en el mercado crea dependencia y debilita la capacidad de recuperación. Y lo que los libertarios no entienden es que una economía es un medio para servir a las personas, no al revés. Si no usamos el poder del Estado en momentos críticos, entonces, ¿para qué sirve? Para proteger la libertad, no para jugar a ser Dios con la economía. ¿Es el capitalismo compatible con la justicia social? El capitalismo necesita regulación para ser compatible con la justicia social. Si lo dejamos sin supervisión, fomenta desigualdades extremas y deja atrás a los más vulnerables. Políticas como impuestos progresivos y programas sociales aseguran que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos. El capitalismo ya es compatible con la justicia social porque premia el esfuerzo y la innovación. Lo que no es justo es que el gobierno redistribuya arbitrariamente los frutos del trabajo de unos para dárselos a otros. Eso desincentiva la productividad y perpetúa la dependencia. Friedrich, esa es una visión muy idealista. ¿Cómo puedes hablar de justicia cuando millones de personas no tienen acceso a educación, salud o siquiera oportunidades para competir en ese mercado justo que tanto defiendes? Y tu solución es darle más poder al Estado, el cual, como sabemos, a menudo sirve a sus propios intereses y no a los de las personas. El mejor camino hacia la justicia es permitir que el mercado funcione sin trabas, porque es el único sistema capaz de generar la riqueza que necesitamos para ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, sin un marco regulador, ese mercado se convierte en una jungla. Justicia social no es caridad, Friedrich. Es asegurar que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar el éxito. Y mi temor, John,
es que en nombre de la justicia social sacrifiquemos la libertad, que es la base de cualquier progreso genuino. Ha sido un placer debatir contigo, Friedrich. Gracias por este intercambio de ideas. El placer es mío, John. Siempre es enriquecedor discutir contigo. Nos vemos. Y eso fue todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios aquí abajo y dime qué otro debate te gustaría ver.